hagamos todo bueno, en Hola de Sinex. Vamos a empezar porque no se había empezado el webinar. Venga, perfecto. Sí, porque no ha entrado nadie. Ahora. Ahora empieza toda la gente. Vale, perfecto. Muy bien. Buenos días, Jorge, el primero. Sí, buenos días. Villancico navideño para Hola. empezar. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Hoy empezamos puntuales. Bueno, creo que igual No valdría la no pena se dar oye un la par de música, que minutos. queríamos poneros un villancico. Juan, de hecho, se ha puesto un villancico, aunque el vídeo no parezca de villancico, solo por los gorros de Navidad. Pero no se oye. ¿No? No, No se No, oye. ¿No la oyes? no. No. Vale. Ya sé por qué. Como veis, tenemos con nosotros a BIM Software en esta sesión. Somos unos afortunados. Contamos con Mila Chumak, recientemente Hola. ahora el Así que ahora villancico. empezamos. Espera, a ver si me pone la música acá, que me interrumpe. Sí, ahora sí, venga, 5 minutitos, música, café, nos despertamos y empezamos. Estupendo. Espíritu navideño a tope de power. Claro, villancico. Buenos días, gracias por conectaros. Esperamos unos minutitos. ¡Feliz Navidad! Exacto. Feliz Navidad a todos. Buenos días a todos y a todas. Buenos Por días. no entreteneros mucho, que estamos en fechas complicadas y de mucho jaleo, vamos a ir comenzando. Os comentaba que nos sentimos muy afortunados porque hoy tenemos la presencia de BIM, tenemos ponencia de BIM. Contamos con Mila Chumak, que bueno, ya Hola. conoce la casa desde hace mucho tiempo y recientemente está dedicada al desarrollo de negocio de Kubernetes y Custom by BIM como Sales Representative para EMEA, si me equivoco me lo dices, Mila. Gracias, Raquel. Y con Jordi Bombardo, que es System Engineering de BIM, que él nos hará una demo de producto. Y bueno, por aquí está nuestro compañero Juan Arpón, como siempre, para responder preguntas. Yo me mantendré en línea, pero les dejo todo el protagonismo a ellos, que nos cuenten todas las novedades que hay con Kasten, todas las acciones, todas las certificaciones y que nos hagan comprender verdaderamente qué es esto del backup de Kubernetes, que parece que todavía no lo digerimos mucho, pero que es una tecnología que está en auge y que debemos comprender porque nos llegarán proyectos de este estilo y queremos estar todos capacitados para abarcarlos. Mila, empiezas tú, todo tuyo. Muchas gracias, Raquel, y gracias por la bienvenida.
Bienvenida a todos quienes están con nosotros en la sesión hoy. Me alegra mucho ver que tenemos muchas personas conectadas y seguramente, como Raquel ha comentado, esperamos que pronto vamos a empezar a ver más y más proyectos con Kubernetes en el mercado español. Voy a empezar con compartir la pantalla. Por favor, decidme si lo podéis ver ahora. Sí, la vemos bien. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, entonces creo que vale la pena arrancar. Y Raquel ya ha hecho una introducción, pero otra vez que tenemos mucha suerte que con nosotros están dos técnicos hoy, nuestro técnico Jordi Bombardo y el técnico de Big Data Juan Arpón. Entonces, por favor, aprovecha de hacer preguntas hoy. De mi parte, voy a haceros una introducción a lo que es Kasten y al principio a lo que es Kubernetes y por qué apostamos tanto por esta tecnología el día de hoy. Y más adelante, después de haceros una introducción, Jordi nos va a apoyar con una demostración del producto, así que aprovechamos cubrir el día de hoy ambas partes, la parte de sales, la parte de introducción y la parte técnica. Entonces, vamos a comenzar. Creo que la mayoría de vosotros, quienes están con nosotros en la sesión, ya conocen BIM desde hace mucho tiempo. Algunos a lo mejor conocen BIM aún mejor que yo, por tantos años que ya trabajamos juntos. Entonces, vosotros ya habéis visto el crecimiento de virtualización en el mercado y fue justamente el periodo de tiempo a partir del principio del 2000 cuando BIM ha comenzado a desarrollarse como empresa y justamente estamos alineados con la ola de virtualización. Pero lo que quiero mostraros en este timeline de tecnología en el mercado, que ya ha aparecido una nueva tecnología, tecnología de contenedores, que ha aparecido en el mercado hace 7 años aproximadamente. Pero lo interesante que la ola de Kubernetes ha comenzado muy recientemente, fue recién hace 2 años cuando comenzamos a ver más y más proyectos de Kubernetes en el mercado. Entonces, Kubernetes ha comenzado a levantarse como plataforma de orquestación de esos contenedores. Entonces, todo lo que se refiere a Kasten, Kasten funciona sobre la plataforma de Kubernetes. Nosotros vamos a hablar no solamente de contenedores, pero de contenedores montados sobre la plataforma de Kubernetes. Y vamos a ver un poco por qué está levantando tan rápido el tema de Kubernetes, que hace 2 años, como he comentado, ha comenzado, pero cada año más y más clientes están migrando a Kubernetes. Y lo que nosotros tenemos en vista, según los forecasts de ICD y Gartner, es que para 2024 las empresas van a necesitar desarrollar más aplicaciones que fueran desarrolladas en los últimos 40 años. Y bueno, nosotros hablamos de aplicaciones porque para nosotros es prácticamente sinónimo de contenedores. La forma moderna de cómo lo estamos haciendo hoy es montar las aplicaciones en contenedores. Entonces, ya en un año de aquí, que ya casi estamos en 2023, pero en un año de aquí, el mercado ya va a cambiar aún más por la gran necesidad de la cantidad de aplicaciones que tienen que ser desarrolladas. Y para el 2025 podéis ver un número muy atractivo: 85% de las empresas enterprise ya van a tener adaptadas tecnología de contenedores. Probablemente pueden ser tecnologías de contenedores por sí mismo, pero según hablamos de enterprises, la mayoría va a adaptar contenedores sobre la plataforma de Kubernetes. Entonces, todo lo que quiero decir con esa breve introducción es que el mercado para Kubernetes está creciendo y está creciendo locamente rápido. Entonces, me agrada muchísimo que os tenemos a vosotros en la sesión con nosotros y espero que vosotros podáis ser primeros en el mercado para desarrollar esas tecnologías. Bueno, dejadme comentaros un poco sobre lo que es Kasten.
porque hoy día vamos a hablar sobre la tecnología Kasten que funciona sobre Kubernetes, no solamente de Kubernetes por sí mismo. Entonces, me agrada anunciaros que aunque todo el mercado de Kubernetes es muy joven, Kasten es una solución que está liderando el mercado de protección de datos en Kubernetes. Podéis ver que Kasten está liderando tanto en innovación como en maturity del producto. Y en el slide también podéis ver una gran cantidad de diferentes premios que hemos ganado en los últimos años. Entonces, vamos a ver qué tenemos tan especial sobre el producto de Kasten y por qué sería una estupenda posibilidad de hablar sobre el desarrollo de negocio juntos. Voy a comenzar por comentaros un poco sobre la filosofía de Kasten y cómo está hecho el producto. El punto principal que tenemos que saber sobre Kasten es que Kasten es nativo para Kubernetes. Y vamos a ver qué significa esto y, bueno, por qué es una cuestión tan grande. Siendo nativos para Kubernetes, nosotros sabemos cómo trabajar con la aplicación contando con todos sus layers. Entonces, cuando hablamos de ser una solución nativa, significa que nosotros no necesitamos agentes y que el cliente no va a necesitar ocupar recursos de más para montar algún agente. Eso es punto número uno. Y punto número dos, pero desde mi punto de vista aún más importante, es cómo nosotros trabajamos con la aplicación. Pues en este slide veis una bonita imagen de muchos componentes con los que cuenta una aplicación. Todos esos componentes están interconectados. Entonces, para poder hacer la captura de una aplicación, hacer el backup de una aplicación y aún más importante, levantarla en la forma que funcione, el producto tiene que saber cómo trabajar no solamente con los datos, pero también con metadata. Entonces, es justamente lo que hace Kasten. Nosotros tenemos captura de todos los componentes de lo que es una aplicación y a la hora de levantarla, la levantamos junto con la metadata, con todos esos intercambios de diferentes componentes. Entonces, prácticamente es simplemente una forma de trabajar con la aplicación para que la aplicación funcione. Vamos a hablar sobre más puntos principales de las filosofías de Kasten. Es libertad de elegir dónde el cliente quiere tener sus datos. Kasten, en este caso, tiene una filosofía parecida a la filosofía de Vim, tanto como Vim es storage agnostic, platform agnostic, lo mismo podemos decir de Kasten. Nosotros contamos con un ecosistema amplio de diferentes plataformas que soportamos en el mercado. Y aquí podéis ver que hablamos de plataformas a todo nivel. Primero que todo, vamos a hablar de data services. Nosotros somos políglotas y sabemos cómo trabajar con diferentes bases de datos. Un momento interesante para anunciaros que aparte de bases de datos que ahora podéis ver en la línea arriba, también tenemos un framework llamado Canister que nos permite trabajar con cualquier base de datos que sea necesaria a través de su blueprint. Entonces, con Kasten siempre vais a poder tener el soporte para databases. Aparte de esto, en la segunda línea podéis ver un amplio listado de diferentes plataformas de Kubernetes o llamadas así distribuciones de Kubernetes que nosotros soportamos. Creo que debido a que el mercado es muy joven, los clientes están haciendo primeros pasos con Kubernetes
y muchos que están adoptando alguna plataforma, alguna distribución de Kubernetes el día de hoy, pueden cambiarla para los próximos años o implementar algunas plataformas adicionales para nuevos clústeres. Entonces, es un punto muy importante que Kasten sepa trabajar con diferentes plataformas y aún más importante, pero de eso vamos a hablar más adelante, que nosotros sabemos migrar las aplicaciones entre diferentes plataformas. Pero dejémoslo como un spoiler para más adelante y os comentamos de eso con más detalles. Y bueno, aparte de eso, también veis en la pantalla que nosotros tenemos un listado amplio de integraciones con vendedores de storages. Con todo esto, le proporcionamos al cliente posibilidad de elegir dónde quiere montar los datos, dónde quiere hacer el backup, dónde quiere levantar esos backups y prácticamente implementar un disaster recovery cross-platform. De eso también vamos a comentar con más detalles un poco más adelante. ¿Qué más quiero contaros aquí mientras todavía estamos dando una introducción? Creo que otro punto importante es que Kasten soporta shift left de los entornos y soporta posibilidad de migrar y levantar las aplicaciones muy rápido y eficaz. Aparte de esto, un punto crucial es que el producto de Kasten es literalmente muy simple en uso. Y siendo simples en uso, esto puede ayudar a muchos clientes a adoptar tecnología de Kubernetes por sí misma. Debido a que nosotros hablamos de un mercado que es bastante joven, lo que vemos nosotros es que muchos clientes están haciendo los muy primeros pasos, todavía no tienen personal muy capacitado en lo que es Kubernetes, por lo cual una tecnología como Kasten, que puede esconder la complejidad de lo que es Kubernetes por sí mismo y proporcionar una consola, una fácil y simple en uso consola, eso puede ayudar muchísimo a la hora de adoptar la tecnología nueva. ¿Y qué más vale la pena mencionar aquí? Aunque el mercado es nuevo, pero nosotros contamos con todas las normativas de seguridad y es algo que también nos hace diferentes de muchísimas soluciones que ya existen en el mercado de protección de datos de Kubernetes. Entonces, importante para saber que nosotros soportamos Role-Based Access Control, nosotros soportamos autentificadores y también contamos con todos los estándares de la industria en cuanto a la seguridad y también a la encripción. Kasten es una solución madura que proporciona todas las herramientas necesarias para que el cliente tenga a salvo sus datos. Y el último punto, pero no de importancia, es que nosotros también tenemos posibilidad de hacer los backups inmutables que puede ayudarle al cliente a ser compliant con las políticas de ransomware protection y asegurarse de que sus backups sean imposibles de arruinar, modificar o eliminar durante algún periodo de tiempo. Bueno, con todo eso, os voy a guiar más adelante y vamos a hablar sobre algunas funcionalidades que el producto tiene. Cuando hablamos del producto por sí mismo, punto importante de considerar es que Kasten es application centric. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando una nueva aplicación aparece en Kubernetes, primero que todo, Kasten la va a detectar de forma automática. ¿Por qué es tan chulo? Es muy chulo porque el cliente no tiene que enseñarle a Kasten que ha aparecido alguna nueva aplicación. Nosotros eliminamos posibilidad de cometer tan llamado human error o error humano. Kasten va a detectar todas las aplicaciones de forma automática y que es aún más importante, nosotros también tenemos posibilidad de aplicar las políticas de protección basadas en los labels. Si vosotros estáis un poco familiarizados con el concepto de label, prácticamente cómo funciona esto. Vosotros podéis configurar, digamos, 3, 4, cuanto queréis, diferentes políticas de protección y enseñarle a cada una de ellas. Por ejemplo, a la política Platinum para las aplicaciones más críticas, le enseñamos que todas las aplicaciones que contienen en el nombre
palabra clave, por ejemplo, Postgre, SQL o algún nombre de base de datos. Entonces, para ese tipo de aplicaciones, la política más seria, digamos así, va a tener que ser aplicada. Entonces, cuando una aplicación aparezca en la plataforma de Kasten, en la plataforma de Kubernetes, disculpadme, Kasten la va a detectar y le va a aplicar política de protección de forma automática. Entonces, con todo esto, el cliente puede ahorrar mucho tiempo en la gestión, especialmente cuando nosotros hablamos de unos entornos donde clientes tienen décimas de las aplicaciones. Entonces, cuando hablamos de clientes que tienen equipos de development, cantidad de aplicaciones puede ser enorme y esta funcionalidad le salva la vida diariamente al cliente de forma de ahorrarle mucho tiempo que ellos pueden dedicar a las tareas más importantes que el mantenimiento. Y también en la pantalla podéis ver la parte del código. También es una ventaja que el cliente puede tener el acceso al código y lo puede integrar dentro de sus plataformas si le guste. También lo puede hacer de forma a través de la consola, pero si a él le gusta hacer coding, entonces también pueden configurar esas políticas pues, a través de coding. ¿Qué más? Bueno, creo que la mayoría de vosotros, como ya conocéis Vim muy bien, sabéis que Vim es famoso por su parte no solamente de protección de datos, pero también de monitoring. Con Kasten, nosotros también tenemos funcionalidades integradas de monitoring, pero de forma un poco diferente. Porque en el mundo de Kubernetes, lo que vemos nosotros, que las funcionalidades, bueno, los programas más utilizados para monitoring de Kubernetes son Grafana y Prometheus. Entonces, lo que hace Kasten se integra con Grafana y con Prometheus. Si vais a oír esos nombres de vuestros clientes, pues que tengan en cuenta que el cliente va a poder tener toda la información desde Grafana y Prometheus directamente en la consola de Kasten. Yo creo que no hace falta explicar la importancia de tenerlo todo centralizado en una simple consola, porque eso le va a ahorrar tiempo al cliente y vamos a eliminar el riesgo que se le escapa alguna información importante de la vista. Bueno, creo que ahora podemos hablar un poco sobre los casos de uso, que ya hemos hablado sobre la filosofía del producto, hemos hablado sobre algunas funcionalidades con las que el producto cuenta, pero vamos a hablar ahora de la parte más importante, cómo este producto le puede ayudar a los clientes y prácticamente con qué misiones está cumpliendo. Y más adelante, Jordi nos va a apoyar y nos va a mostrar cómo esos casos de uso se implementan en la vida real. Entonces, en unos minutos ya vamos a pasar a la parte de la demo. Bueno, hablando de casos de uso, voy a comentaros de tres que son principales. Y vamos a comenzar por lo más tradicional, backup y restauración. Creo que la mayoría tal vez ya están familiarizados con lo que es backup y restauración, para qué sirve y la importancia de esto. Entonces, no es el objetivo de comentar qué importante es hacer el backup de datos, sino os voy a comentar un poco qué hay específico de cómo lo hace Kasten. Primero que todo, multitenancy. Nosotros hablamos de un mercado que es bastante joven y, como he comentado en el principio, Kasten es una solución que está liderando el mercado de Kubernetes en cuanto a la protección de datos en Kubernetes. Esas funcionalidades que vemos en la pantalla son funcionalidades clave que nos han ayudado a ser líderes. Nosotros contamos con multitenancy, con role-based access control, soportamos diferentes bases de datos y somos muy fáciles en usar y escalar las aplicaciones. Entonces, con todo esto, el cliente puede implementar cualquier política de protección que ellos están teniendo en cuenta, debido a que nosotros soportamos diferentes plataformas y podemos hablar de
proteger los datos del cliente y implementar cualquier tipo de política de disaster recovery con posibilidad de levantar los datos al otro clúster, a otra plataforma y también forma fácil con la que el cliente puede hacer transformación de su entorno, hacer el upgrade de la plataforma, implementar nuevas distribuciones de Kubernetes. Entonces, Kasten apoya al cliente a la hora de hacer todas las tareas de protección de sus datos y a la hora de crear un plan de disaster recovery y también de ransomware protection. No olvidar que también tenemos parte de immutable backups integrada en el producto. Bueno, hablamos de backup y disaster recovery, que son casos probablemente más tradicionales. Vamos a hablar ahora de algo que nos hace diferentes y bueno, si vosotros ya tenéis experiencia con Vim, entonces este tercer caso de uso va a ser algo tal vez nuevo para vosotros. Vamos a hablar de movilidad de aplicaciones. Si los primeros dos casos de uso más que todo sirven para tener el plan de recuperación de desastre, entonces es algo más preventivo. Movilidad de aplicaciones es un caso de uso que el cliente va a utilizar en su vida diaria y le va a ayudar a hacer sus tareas diarias. Entonces, ¿qué hay tan especial sobre la movilidad de aplicaciones? Cuando el cliente tiene montado Kubernetes y tiene montadas diferentes aplicaciones en su entorno, lo más probable es que él tenga diferentes clusters. Probablemente uno de producción, otro de development, tercero de testing. En algunos casos, esos clientes pueden tener diferentes distribuciones de Kubernetes en diferentes clusters o prácticamente diferentes plataformas. ¿Qué va a pasar a la hora de migrar aplicación de un clúster al otro? El cliente va a tener que ajustar esa aplicación para que encaje con la nueva plataforma. Entonces, todo ese ajustamiento es prácticamente el scripting que el cliente va a tener que hacer a mano. Y bueno, todo lo que se hace a mano tiene espacio para un error humano, pues sin mencionar que es tiempo y esfuerzo que el cliente tiene que hacer. Entonces, normalmente a los clientes no les gusta migrar las aplicaciones entre diferentes plataformas porque es difícil, se necesita gastar mucho tiempo y se necesita cambiar, bueno, ajustar las aplicaciones para que encajen con la plataforma nueva. Kasten lo hace por el cliente. Entonces, con Kasten el cliente no va a tener que hacer algún scripting alrededor de sus aplicaciones y nuestro programa simplemente lo va a pasar de una plataforma a la otra, porque Kasten hace esta rehidratación de aplicaciones, pues, como se llama normalmente entre los técnicos. Bueno, Kasten hace esa rehidratación por el cliente. Entonces, ahorramos muchísimo tiempo que el cliente va a poder dedicar al development en vez de gastarlo en mantenimiento. ¿Y qué más? Como el entorno de Kubernetes, bueno, los entornos de Kubernetes que vemos entre nuestros clientes son bastante jóvenes, muchos clientes están implementando las primeras versiones de plataformas. Probablemente en un año, en 2 años van a cambiar su política de protección de datos en Kubernetes, pueden implementar plataformas nuevas. Es algo que puede pasar con, bueno, hay muchísima probabilidad de que eso suceda. Entonces, hablando del caso de uso de movilidad de aplicaciones, es algo que le puede asegurar al cliente que si están adoptando en este día tecnología de Kubernetes, van a poder de forma simple ajustar su estrategia en los futuros años si deciden implementar algo nuevo, plataforma de Kubernetes, o migrar las aplicaciones de una plataforma a la otra. Bueno, con esto os he hecho una breve introducción en lo que es Kasten y diferentes casos de uso. Y ahora vamos a pedirle a Jordi que nos dé una mano
y que nos enseñe un poco cómo funciona el producto haciendo la demo. Muchas gracias, Mila, estaba fenomenal. Me ha venido muy bien el refresh, gracias. Jordi, todo tuyo. Primero, déjame que me desmutee. Muy bien. Gracias, Pues, Jordi. Muchas gracias. Entiendo que estáis viendo la pantalla. Sí, la vemos. Sí, perfecto. Muy bien, pues nada, vamos a ello. Antes de empezar propiamente con la demo, simplemente déjame que dé un vistazo de qué es lo que vamos a ver en la demo. ¿Vale? Básicamente, lo que tenemos montado son dos entornos, dos clústeres de Kubernetes diferentes, en dos entornos completamente diferentes. De hecho, tenemos un entorno primario que tenemos montado sobre una plataforma de Azure y aquí vamos a ejecutar una distribución de Kubernetes basada en OpenShift, en este caso Azure Red Hat OpenShift, sobre Azure, y en el cual pues, vamos a tener ahí pues, toda una serie de aplicaciones ejecutándose, múltiples aplicaciones, pero entre ellas sobre todo nos va a interesar dos de ellas. Una de ellas, Pacman, que es la aplicación sobre la cual vamos a basar la demo, ¿no? Una aplicación conocida por todos, que se estará ejecutando dentro de esta plataforma y que vamos a proteger con la otra aplicación que nos interesa, que es Castle. Y eso lo vamos a después restaurar sobre otro clúster completamente diferente, sobre otro entorno también completamente diferente, en este caso sobre una plataforma de AWS, donde vamos a tener pues, unos nodos de Amazon EKS ejecutándose, donde también vamos a tener nuestro servicio de Kasten ejecutándose, que nos va a permitir restaurar este Pacman que hemos protegido en el primer clúster y restaurarlo y levantarlo en el segundo, haciendo esta transformación, esta application mobility que ahora os comentaba Mila, pasando esta aplicación de un entorno totalmente diferente, de Azure y Kubernetes, a un entorno completamente diferente basado en AWS y en EKS. Bien, visto esto, pues vamos a ello. Hemos grabado el vídeo de la demo para no sufrir efectos demo, así nos aseguramos de que todo funciona bien. Así que iremos avanzando y parando un poco para ir contando lo que vamos viendo. En primer lugar, como os decía, tenemos nuestra aplicación Pacman. Seguro que, bueno, los que tengáis una edad, seguro que habéis jugado alguna vez a este juego. En este caso, pues os digo, tenemos la aplicación ejecutándose. La tenemos ejecutándose en un entorno de Azure, plataforma Azure, en este caso East USA. Y esta plataforma de Azure está ejecutando un clúster de OpenShift. Dentro de este clúster de OpenShift, dentro de un proyecto concreto, tenemos pues, esta aplicación desplegada con todos sus diferentes componentes. Aquí veis, pues tiene sus deployments, sus pods, persistent volumes, todos esos componentes necesarios, esas cajitas que os enseñaba antes Mila, cuando definimos una aplicación. Entre ellas, uno de esos elementos pues, es este almacenamiento persistente, donde en este caso concreto va a correr una base de datos MongoDB y que va a estar ejecutándose sobre una storage class, que en este caso, pues al estar en Azure, va a ser una Managed Preview. Por otro lado, tenemos, como os decía, ese otro clúster, ese clúster secundario en AWS, un clúster de EKS con 3 nodos, en este caso con otra storage class totalmente diferente. Esto lo remarcamos básicamente por lo que comentaba antes, Mira, ¿no? Para ilustrar que realmente pues, podemos tener aplicaciones corriendo en plataformas totalmente diferentes, distribuciones diferentes, diferentes tipos de almacenamiento y que pues, vamos a poder transformarlo y convertirlo cuando restauremos los datos. Por otro lado, aquí tenemos la consola de Kasten, en este caso una consola que nos permite hacer una gestión multicluster. Entonces tenemos dos clústeres que vamos a poder gestionar desde esta consola. Aquí podemos ver pues, que en este caso pues, nuestro entorno está formado por 2 clústeres. Si tuviéramos más, simplemente los iríamos añadiendo y veríamos todos esos clústeres que tuviéramos disponibles, que estuviéramos gestionando, el total de políticas que tenemos definidas, el total de aplicaciones que se están ejecutando dentro de estos clústeres, pequeño resumen a nivel de almacenamiento que se está consumiendo y los clústeres propiamente dicho. ¿No? Tendremos los diferentes o el listado de clústeres para
poder acceder a cada uno de ellos y hacer la gestión según convenga. Si entramos en el primero de los clusters, el primero que os decía basado en OpenShift, cuando entramos dentro de un clúster, lo que vemos es pues, básicamente estos cuatro apartados. Un primer apartado que es aplicaciones. Os decía Mila que Kasten corre dentro del propio clúster y que automáticamente descubre todas las aplicaciones que se están ejecutando dentro del mismo. En este caso, pues, una vez se ha instalado Kasten, él automáticamente ha descubierto que dentro de este clúster hay 96 aplicaciones ejecutándose. Aplicaciones que podremos añadir a nuestras políticas de backup, nuestros jobs de backup. Después veremos cómo las podemos añadir por nombre, por label, tenemos diferentes opciones para añadirlas a estas políticas. También en este caso, pues cuál es el consumo de recursos que estamos haciendo a nivel de almacenamiento, pues cuánto almacenamiento estamos consumiendo para almacenar nuestra política de snapshots, nuestra política de backups hacia almacenamiento secundario y finalmente la parte de actividad. Actividades, pues esas tareas que se están ejecutando, esas tareas de backup, de recuperaciones, las que se han ejecutado, las que han funcionado bien, las que han fallado, las que están en ejecución. Todo eso lo vemos dentro del apartado de Activity y de hecho debajo de esta parte de Activity está el detalle de cada una de esas actividades. Si entramos en aplicaciones, como os decía, pues automáticamente vemos todas las aplicaciones. En entornos grandes donde haya muchas, pues es un poco difícil de gestionar, por eso podemos a través de estos filtros buscar por nombre, buscar la aplicación que nos interesa, ver los detalles de estas aplicaciones, realmente qué elementos componen estas aplicaciones, ¿no? Qué elementos, qué bases de datos, qué elementos de red, secrets, bueno, todos los elementos que realmente componen la aplicación. A partir de aquí podemos, como os decía, crear las políticas. También tenemos todo el listado de políticas, también podemos filtrar por nombre para encontrar la política que queramos. Podemos, en este caso, pues vamos a editar una política. Para crear una política simplemente tenemos que darle un nombre. El primer nivel de backup siempre está basado en un snapshot, por lo cual siempre hacemos un snapshot de esta aplicación y para este snapshot podemos definir su frecuencia, cuándo queremos que se ejecute y qué retención queremos guardar de esta política. Adicionalmente al snapshot, importante aquí, tenemos que, digamos, habilitar esta opción para realmente sacar esta copia hacia un almacenamiento externo. Cuando hacemos el snapshot digamos, es local al clúster donde están los datos de origen. Entonces, si queremos enviar estos datos a un almacenamiento externo, tenemos que habilitar la función, este botoncito, ¿no? Enable Backups, ¿no? Para poder exportar estos snapshots fuera de lo que sería el propio clúster, ¿no? En este caso, pues también podemos especificar esta política de externalización cuando queremos que se haga y, por supuesto, cuál va a ser el repositorio al cual vamos a externalizar estos datos. A nivel de retención, podemos mantener la misma retención que hemos creado a nivel de snapshots o crear nuestra propia retención customizada. En este caso, pues veis el ejemplo, simplemente guardamos 2 snapshots. En cambio, a la hora de guardar lo que son los backups, el almacenamiento externo, podemos guardar pues, varias copias diarias, semanales, mensuales, anuales, lo que queramos. En cualquier caso, es importante exportar estos datos hacia un almacenamiento externo pues para no, siempre la política siempre de snapshots, ¿no? Para no perder esa información en caso de desastre. Siempre tener los datos almacenados en un repositorio externo y si puede ser, como también comentaba Mila, pues que este repositorio externo nos permita configurar la inmutabilidad, de manera que aseguremos que estos datos que tenemos guardados fuera de nuestro clúster están protegidos frente a cualquier ataque de ransomware, cualquier ataque que pretenda borrarnos esta información y privarnos pues, al final de lo que es nuestra última línea de defensa en caso de producirse un desastre. A la hora de añadir aplicaciones dentro de esta policy, como contábamos, podemos hacerlo por nombre, podemos ir añadiendo uno por uno o bien pues, con parámetros tipo asteriscos para añadir todas aquellas aplicaciones que empiecen por X o que contengan tal palabra, o pues, a lo mejor más fácil, depende del entorno que tengamos, trabajar por labels, ¿no? A lo mejor pues, podemos crear nuestras típicas políticas, como comentaba Mila, ¿no? Platinum, Gold, Silver, tal, y en función de los tags que implementen o que tengamos definidos dentro de nuestras aplicaciones, estas aplicaciones automáticamente se incluyan
dentro de estas políticas de backup. A la hora de hacer backup también podemos seleccionar qué es lo que queremos proteger. Aquí tenemos granularidad total, es decir, el elemento global es la aplicación, pero podemos decidir si queremos copiar pues, toda la aplicación o algunos elementos dentro de lo que es la propia aplicación. Una vez creada la policy, vemos, pues, aquí podemos ver también lo que hemos creado desde el punto de vista de código, ¿no? Como fichero YAML. Vale, pues podemos coger este código, podemos tocarlo, modificarlo, usarlo, como queramos. Si no, pues desde la propia consola podemos ejecutar la política de backup, ejecutar esta política que hemos creado. Y como os decía, pues ahora si nos vamos al apartado de Activity, pues vemos todas las tareas que está ejecutando. Este es un ejemplo de una política que ya se ha ejecutado. Y básicamente, como veíamos cuando hemos creado la policy, tenemos una política de backup, en este caso se compone de dos acciones diferentes. La primera acción, la que llamamos backup, ¿no? Digamos que es la parte que veíamos de snapshots, pues, incluye pues, toda la fase esta de crear los snapshots de los diferentes componentes, de la aplicación, de la base de datos, de todos los elementos que tenemos dentro de la aplicación. Y una segunda fase que es la del export. Esta fase es la que realmente nos cogerá esta información de la cual hemos creado el snapshot y nos la enviará hacia el repositorio externo, permitiendo pues, tener esa copia realmente fuera de lo que es el entorno de Kubernetes, ¿no? Otro almacenamiento realmente externo. Entonces, para que el proceso, para que la copia haya funcionado bien, pues tenemos que ver que los dos procesos, las dos acciones han finalizado correctamente, tanto lo que es el backup como lo que es el export. Bien, ¿qué más os queríamos contar aquí? Importante esta parte para poder hacer esta restauración en otro clúster totalmente diferente, ¿no? Tenemos aquí información de estas copias, cual podemos escoger esta información para importar estas copias dentro de otro clúster diferente. Entonces aquí cogemos el identificador de estas copias, podemos irnos al otro clúster secundario que tenemos definido, en este caso, dentro de EKS. ¿Y cómo vamos a importar esa información? Pues también a través de policies, ¿vale? En este caso vamos a crear una nueva policy y si os fijasteis, cuando hemos creado la policy anterior, cuando hacemos una política, digamos, de copia, utilizamos la acción del snapshot. En este caso, para importar este backup hecho en otro clúster diferente, lo que vamos a utilizar es la acción del import. Entonces, creamos esta nueva policy, le ponemos pues, el nombre que queramos y en vez del snapshot, seleccionamos la acción de import. Podemos seleccionar una frecuencia si es que queremos que pues, periódicamente vayamos importando estas copias. Por ejemplo, que decía a lo mejor Mila antes, ¿no? Tenemos diferentes entornos, un entorno de producción, un entorno de test, un entorno de desarrollo, pues a lo mejor queremos coger ese backup hecho en el entorno de desarrollo y recuperarlo en el entorno de test. Y queremos que esto se haga, pues, por ejemplo, cada mañana a las 7 de la mañana, ¿vale? Cuando lleguen los programadores, pues ya tengan esa copia refrescada en ese entorno. Por eso podemos planificarlo de manera que se haga el import. Y de hecho, si os fijáis aquí arriba, hay una opción que en este caso no hemos marcado y que podríamos marcar, ¿no? De restaurar automáticamente después de hacer el import, ¿vale? Digamos, el import básicamente lo que hace es catalogarnos esa copia dentro de nuestro catálogo de clúster, ¿no? De este clúster, pero además podríamos marcar esta opción de manera que automáticamente nos restaurara la aplicación. Entonces, cuando llegamos por la mañana, está totalmente refrescado. Entonces, aquí simplemente hemos seleccionado la opción, le hemos dicho pues, qué backups tiene que sincronizar y ya podemos ejecutar esta política de importación. Importamos la política, lo veríamos también aquí en las acciones. Y ahora, si nos vamos a aplicaciones, para poder ver
estas aplicaciones que hemos importado, como no son aplicaciones que realmente estén ejecutándose dentro del clúster, las tendríamos que buscar como aplicaciones removed, ¿vale? Como aplicaciones borradas. Dentro de esta aplicación borrada es donde nos aparecería la aplicación que acabamos de importar y automáticamente desde esta opción vemos todos los puntos de restauración que tenemos para esta aplicación, de manera que pues, podemos seleccionar el punto de restauración que queramos restaurar, ¿no? Desde el último punto importado hasta pues, puntos que tengamos en otros casos, ¿no? Esto lo podemos ejecutar desde la consola, desde la interfaz gráfica como estamos viendo, o como veíais, pues también podríamos ejecutarlo pues desde línea de comandos. Para hacer la restauración, pues simplemente pues, podemos crear un nuevo namespace o utilizar un namespace que ya tuviéramos existente y a partir de aquí pues poder hacer esta recuperación al propio namespace original o en un namespace completamente diferente. También súper interesante, ¿no? Como parte de este proceso de restauración y algo también, puedo decir que único, ¿no? Es cómo podemos aplicar transformaciones on the fly, ¿no? Es decir, cómo podemos aplicar transformaciones durante este proceso de restauración para que esa aplicación, en este caso, de la cual hemos hecho backup en una plataforma como era Azure y que, si os fijáis, tenía una storage class que era de tipo Managed Premium, cuando la restauramos en otra plataforma diferente como es AWS con una storage class totalmente diferente, en este tipo GP2, para que esto realmente funcione, pues podemos aplicar aquí nuestras transformaciones. Podemos decir, oye, pues todo lo que antes era este tipo de storage class, ¿no? SSD, managed tal, ahora le vamos a poner la storage class que realmente aplica a nuestro entorno de AWS, en este caso GP2, de manera que cuando la aplicación se restaure, cuando la aplicación arranque, pues todo funcione correctamente. Este es un ejemplo de transformación, pero hay pues, muchos otros tipos, ¿no? Podemos cambiar prácticamente cualquier parámetro, desde el número de copias, etcétera. Al final, pues, hay muchos parámetros con los cuales podemos aplicar estas transformaciones para que cuando la aplicación arranque en nuestro nuevo entorno, pues realmente arranque de la manera que queremos que arranque, ¿no? Con el número de copias, con la storage class, con esos parámetros que nos interese que tenga configurados. A la hora de restaurar, pues también podemos restaurar absolutamente todos los elementos, todos los artifacts, todos esos componentes de la aplicación, o simplemente pues, podemos desmarcar algunas de estas opciones que por lo que sea pues, no nos interese restaurar. Tenemos esa granularidad a la hora de poder restaurar lo que más nos convenga. A partir de aquí, pues, una vez que hemos seleccionado todo esto, lanzamos el proceso de restauración, arrancará el proceso, empezará pues, a restaurar los diferentes componentes, los diferentes elementos, iremos viendo cómo va creando esos diferentes componentes, cómo esos pods se van creando, cómo esos servicios se van creando y al final pues tendremos esa aplicación que hemos protegido en un entorno con una distribución, con una plataforma X, restaurada en una plataforma con una distribución, con un entorno completamente diferente al que teníamos en el origen. Esto tarda unos pequeños segundos en ejecutar la aplicación. Vemos cómo ya está creando los diferentes elementos y redoble de tambores. La aplicación la seguimos teniendo ejecutando, esa aplicación que os he enseñado, de hecho no la hemos borrado, la seguimos teniendo ejecutándose en Azure y ahora pues una vez ha finalizado, ya tenemos aquí el proceso acabado. Ya vemos también que desde la consola vemos que nos dice que el proceso, pues todas las fases ya han finalizado, pues realmente ya lo tenemos todo restaurado y ya podemos ir a ver cómo funciona esta aplicación. Vamos a ver pues, desde dónde se está ejecutando, cuál es la IP pública que está presentando esta aplicación. Ahora en AWS. Primero vemos que realmente la storage class de la aplicación realmente ha ejecutado esa transformación que hemos dicho. La storage class realmente de ese persistent volume, desde donde está esa base de datos de MongoDB, ahora es GP2, mientras que antes era esa managed class.
Y ahora, pues si buscamos pues, cuál ha sido la IP sobre la cual estamos presentando esto y lo ponemos en el navegador, pues ya tenemos la aplicación funcionando en este nuevo entorno. Actualización y voilà, ya tenemos la aplicación, ya tenemos nuestro Pacman ejecutándose ahora dentro de AWS, dentro de este clúster totalmente diferente que es el de EKS. Y nada más, esto es un poco la demo que os queríamos enseñar, básicamente eso, poner un poco en práctica todos esos conceptos que ha explicado antes Mila, ¿no? De cómo hacer backup de una plataforma y cómo restaurarla en otro entorno pues, completamente diferente. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Hola, Jordi. No vemos ninguna pregunta. No. No, así que decir, o que lo hemos explicado muy bien o ¿Lo muy hemos explicado mal. muy bien o hemos mandado tanta info que ya se tenía la lección aprendida? No sé si Juan quiere añadir algo. A todos los asistentes, bueno, esta grabación la enviaremos, como siempre, de acuerdo, y podéis contar con nosotros para cualquier acción de capacitación o en cualquier proyecto. Juanito. No, yo no voy a añadir nada porque lo único que puedo hacer es estropear lo que han explicado y lo que han mostrado tanto Sí. Mila como yo. Y así que no. No, por nada, porque la idea era precisamente Ha sido estupendo, que la nos lo verdad, sí. mostraran ellos y que todos pues viéramos la capacidad de casting. De esta solución. Sí, ha estado muy bien. Al final ha sido, además nos robamos mucho tiempo, cerramos más tiempo de sesión por si acaso había preguntas o algo se enredaba, o ya sabéis que se nos da muy bien esto de ir sobre la marcha. Os enviaremos la grabación, como os comentaba, y todos los referentes de contacto para cualquier cosa que necesitéis. Nos tenéis aquí tanto al equipo de Tech Data Sines como al equipo de BIM dedicado para esta solución. Recordaros que ya hay en la plataforma, a través del canal de partner, en la plataforma de BIM IQ, ya hay contenido y certificaciones específicas para esta tecnología. Os invito a que le echéis un vistazo a las presentaciones y bueno, a toda la carga de contenidos para capacitación del canal que BIM va incorporando para todo su canal de partner. Y bueno, como ya es Navidad en el Corte Inglés, felices fiestas para todos. Disfrutar muchísimo, que para eso están. Ya no tenemos más sesiones hasta el 2023. Os esperamos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Un saludo y buen día. Mila y Jordi, 1000 millones de gracias por estar con nosotros. Un placer y un honor. Muchas gracias a vosotros y a todos los asistentes por estar aquí. Felices fiestas a todos y un abrazo. Un abrazo fuerte. Venga, un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Felices fiestas. Felices fiestas.